Y con, yo diría, el hombre del momento, es como nuestro primer entrevistado de esta mañana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está acá en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá nuevamente, ¿eh? Muy buenos días, Iván, y un saludo a todos los televidentes, auditores, auditoras que están con nosotros esta mañana. Saludemos a los niños y niñas, ves que están de día, además. El Día del Niño y además. la niña. Oiga, ¿está enojado todavía con el presidente de la CPC, con Ricardo Méndez, no? No. Con el presidente de la CPC la verdad es que hemos tenido harto diálogo, hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los últimos meses, algunas públicas, otras privadas, otras institucionales, y la verdad es que creo que en general nos entendemos bastante bien. Ya está superado el incidente de sus declaraciones, porque él dice que le interpretaron mal sus palabras, pero fue bastante claro ese día. Sí. Respecto del ministro Jackson y todo eso. La verdad es que en esta época en que vivimos, en que uno está bajo constante asedio de pronunciarse sobre esto, sobre lo otro, a veces las cosas no se entienden bien, lo importante son los temas de fondo. Ya, está bien esa relación entonces. Sí. Oiga, es importante precisamente por el asunto del pacto fiscal. Primero, ¿cuánto de pacto tiene lo que ha presentado el gobierno como pacto fiscal? Me refiero a cuánto acuerdo hay y con quiénes. Claro, bueno, nosotros lo que hemos planteado es que hemos hecho una propuesta de pacto. Ya. ¿Ah? Y es una propuesta de pacto que, sin embargo, no es simplemente algo que se nos ocurre a nosotros por nuestra cuenta, ¿cierto? Sino que es producto del trabajo de prácticamente 2 meses de diálogo con una serie de interlocutores del mundo gremial, la misma CPC que usted mencionaba, organizaciones del mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 14 organizaciones, 10 reuniones hemos tenido con ellos, con organizaciones de la sociedad civil, con la Central Unitaria de Trabajadores y con partidos de distintos lados del espectro político. Y lo que hicimos fue que en esta propuesta incorporamos no solamente una estructura que fuimos conversando con ellos, sino que también muchas de las propuestas que ellos nos fueron haciendo en el camino. Así que es una propuesta que tiene bastante retroalimentación con estos distintos actores, y ahora, ¿cierto?, lo que corresponde es convocar al mundo político y tratar de sacarla adelante. ¿Usted diría que es una propuesta en la que el gobierno ha cedido? Por supuesto, el gobierno ha cedido. El gobierno, por lo pronto, ¿cierto?, en cuanto a los contenidos de los temas tributarios, ha descartado algunas cosas que estaban en sus planes originales, particularmente, ¿cierto?, el impuesto al patrimonio, y por otro lado ha ido identificando un camino para sacar adelante este pacto fiscal que es distinto, ¿cierto?, del que estaba pensado originalmente. Ahora, hay otras cosas en las cuales la verdad es que hemos modificado o ampliado esta noción de pacto fiscal, no como una cesión ni como un sacrificio, sino que con bastante gusto. El hecho de haber incorporado, ¿cierto?, los temas de estímulo al crecimiento, de reforma del Estado, está dentro de lo que hemos estado trabajando ya desde hace varios meses y que habíamos venido planteando. Claro, como no es una concesión, digamos. No es una concesión, pero sí es una integración. O sea, en lugar de tener agendas dispersas o que a veces de las cuales a veces se pierde un poco la perspectiva, la posibilidad de integrarlo todo en un pacto fiscal creo que ayuda a darle fuerza, a darle visibilidad y darle coherencia. Ahora, usted habla hoy día en El Mercurio, una entrevista de David Lefin, y habla como de 20 proyectos de ley. ¿Es correcto eso? Claro, eso es, o sea, pensemos que en el caso de estímulo al crecimiento, ¿cierto?, estamos hablando de 38 iniciativas, no todas son materias de ley, claro, no todas tienen que ir en proyectos separados. En el caso de reforma al Estado, estamos hablando de 20 iniciativas, nuevamente lo mismo, no todas tienen que ser materia de ley. Y están finalmente los temas tributarios. Entonces, claro, al sumar todas esas cosas es un número importante de proyectos. Y por eso es que es importante tener acuerdos en torno a la priorización de esos proyectos para a la vez darle la rapidez en la tramitación legislativa que demandan. Yo le pregunto, ¿el gobierno cedió? Usted dice, cedimos. De hecho, basta mirar el alcance de la propuesta en términos de intento de recaudación, y es mucho menos de lo que estaba planteando la reforma que fracasó en marzo en la Cámara de Diputados. Dicho eso, ¿qué le parece que la oposición, a pesar de las sesiones y concesiones del gobierno, igual no quiera conversar? O una parte al menos de la oposición. Sí, la verdad es que yo no haría un juicio general respecto de la oposición.
Nosotros en las conversaciones que hemos tenido reuniones con el Partido Republicano, las tuvimos antes del 1 de junio, hemos tenido reuniones con Evópoli. ¿El Partido Republicano podría concurrir a algunos de estos acuerdos? Porque ellos no están por el alza de impuestos de ninguna manera, pero algunas otras cosas puede que sí, ¿no? Es que lo que nosotros estamos planteando es concurrir a conversar sobre el contenido de estas cosas. No estamos exigiendo una adscripción total y cierto minuciosa a todo lo que se ha planteado. Son las tablas de la ley las que bajan. Claro, o sea, eso, digamos, yo diría que eso es lo que cuesta entender en relación a quienes efectivamente no han querido concurrir a las conversaciones hasta ahora. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué parece tan doloroso o temible, cierto, sentarse a conversar? Acostumbrábamos, cierto, verlo como una virtud de la política nacional y creo que es lo que todavía la gente sigue esperando. Ustedes creo que van a tener dentro de un rato al expresidente Frei Ruiz-Tagle. Hubo muchos ciertos esfuerzos de diálogo y muy fructíferos en su periodo. Yo fui director de presupuesto, cierto, en el gobierno del presidente Lagos, también grandes acuerdos, cierto, creo que todos recordamos, cierto, el acuerdo Insulza-Longueira, por ejemplo, que dieron origen a reformas importantes en el Estado. Entonces, ¿por qué ahora cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? O sea, yo no puedo contestar por quienes no quieren concurrir a dialogar. Pero en su análisis porque hay un clima medio crispado, ¿no? Tenemos un clima más crispado, creo que cierto, el peso de las redes sociales, hay muchas cosas en la forma a través de la cual fluye la información en la ciudadanía que también complican más las cosas, que tienden a estimular posiciones radicales y taxativas, pero en buena medida lo que uno espera de los políticos es que sean capaces de sobreponerse a ese tipo de contextos. ¿No le parece de repente que hay una especie de competencia en la derecha de quién es más antipático con el gobierno? No sé, prefiero no entrar en ese tipo de juicios. Lo que sí puedo decir es que hemos tenido, creo que en estos días hemos tenido muchas reacciones positivas, algunas cautelosas, que es natural que sea así, ¿cierto? En la medida que hay mucho detalle que es necesario trabajar y nosotros estamos preparados para tener esa conversación. Ahora, como sea, ¿cuál es la estrategia entonces para negociar? Porque el clima es el que hay, las posiciones son las que están y es el punto de partida. ¿Cuál es la estrategia para negociar una propuesta como la que están haciendo? Bueno, la estrategia es, primero, ¿cierto?, tener claro si estamos de acuerdo con un pacto que tenga estas características, que tenga todos estos elementos. Principios, ¿cierto?, para un sistema tributario moderno para Chile, prioridades de gasto, impulso al crecimiento, reforma del Estado, modificaciones tributarias y un mecanismo para hacer seguimiento y rendición de cuentas de lo que se hace. Todas al mismo tiempo, no puede ser, para usar una frase del presidente, no se puede hacer cherry picking aquí. O sea, no se puede elegir, mire, queremos la ilusión y queremos el crecimiento, pero no queremos impuestos. Es que las cosas están interrelacionadas. O sea, si creemos que efectivamente tenemos que financiar cosas como el incremento de la PGU a 250.000 pesos, el costo fiscal que tienen otras medidas de la reforma previsional, reducir las listas de espera en los hospitales, aumentar significativamente la inversión en seguridad ciudadana, tener una sala cuna universal para todos, hijos de padres y madres trabajadores. Si creemos que hay que hacer todo eso, entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que movilizar recursos desde todas estas fuentes. Y por lo tanto hay que hacer todas estas 5 o 6 partes del pacto de la propuesta interrelacionadas, digamos. Son complementarias entre sí y en muchos casos se interrelacionan. Por ejemplo, en el caso del sistema de cuidado o sala cuna, uno dice sí, es una política social, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, libera tiempo de muchas personas, particularmente mujeres, que no pueden ingresar al trabajo remunerado porque tienen que dedicar su tiempo a cuidar a niños pequeños, adultos mayores, personas discapacitadas. Ya, pero así como están las cosas, en la UDI, por ejemplo, no quieren hablar de alza de impuestos, los empresarios no quieren hablar de alza de impuestos, el Partido Republicano no quiere hablar de impuestos. Con esos votos no va a contar entonces, o pretende convencer a algunos de ellos. O sea, bueno, primero hay que tener claro que si queremos que haya incentivos a la inversión, un mejor tratamiento tributario de la clase media o de las pymes, tenemos que hacer modificaciones tributarias. O sea, digamos, los economistas sabemos que los incentivos más poderosos para la inversión normalmente vienen del sistema tributario, entonces algo tenemos que hacer con el sistema tributario.
Entonces creo que al mismo tiempo si uno toma algunos planteamientos que se han hecho, por ejemplo, hay parlamentarios de Renovación Nacional o dirigentes de Renovación Nacional que han dicho no queremos una reforma que aumente los impuestos a la clase media, que castigue a las pymes, que grave a los trabajadores que viven de un sueldo. Nosotros estamos 100% de acuerdo con eso, ¿eh? Nosotros no queremos una reforma tributaria que haga ese tipo de cosas. Y por eso la idea es mantener el sistema especial para las pymes, digamos, ¿no? O sea, la idea es fortalecer el sistema especial para las pymes. Por otra parte, por ejemplo, el senador Chaguán ha dicho no a reforma tributaria mientras no haya un sistema de trazabilidad del gasto. Bueno, nosotros en las propuestas de reforma del Estado tenemos trazabilidad de gasto por el lado de la evaluación de programas, por el lado de tener un marco regulatorio para las transferencias fiscales a organizaciones sin fines de lucro y por otro lado para el mismo pacto fiscal un sistema de seguimiento. Así que otro tema en el cual estamos en principio bastante de acuerdo. Sí, retomemos eso en un momento más, pero antes de eso, en la entrevista del Mercurio hoy día usted plantea, cuando presentemos nuestro proyecto tributario en marzo, este es la parte que es el alza de impuestos, ¿no? Lo más probable es que llevemos 6 meses de crecimiento. Esto es, supongo que es una respuesta a esta crítica de, en un momento de decrecimiento, en un momento de economía estancada, no se puede pretender aumentar los impuestos. ¿Qué ve usted para marzo en esos términos, en términos de crecimiento, que podrían permitir abordar o intentar un alza de impuestos? Sí, bueno, lo que es cierto, muchas de las preocupaciones digamos, temores que tienen algunos actores políticos o económicos, es decir, cómo vamos a hacer modificar los impuestos cuando la economía esté débil. Bueno, la economía ha hecho el ajuste que tenía que hacer para bajar la inflación, pero ya en ese sentido ya estamos en buena medida, ¿cierto?, ya en un punto de inflexión, porque la inflación ya está en la mitad de donde estuvo en el punto más alto del ciclo. El Banco Central ya empezó el ciclo de bajas de tasas de interés. La bolsa ha estado creciendo significativamente. En la ceremonia de firma del proyecto de royalty minero, contamos que el catastro de la Corporación de Bienes de Capital tiene un incremento de 35% para el próximo quinquenio en proyectos de inversión respecto del anterior, el de marzo, y la mayoría son en minería. 7.500 millones de dólares adicionales de inversión, y vamos a tener más en proyectos de inversión de aquí a fin de año. O sea, por ese lado el país se está normalizando. El país se está normalizando y entonces vamos a empezar a ver cifras positivas en términos de crecimiento anual. Es posible que en julio ya veamos un dato positivo. Y durante el segundo semestre vamos a ver varios meses positivos y la referencia que hago ahí en esa entrevista es que en marzo próximo vamos a tener 6 meses de cifras positivas continuadas. Entonces, claro, vamos a estar en otro escenario. Ahora, pero ese otro escenario, ¿da para un alza de impuestos? Ese otro escenario da para mirar para ampliar la mirada respecto de lo que hacemos en materia económica, no estar preocupados solo de la coyuntura. Y acordémonos siempre que los temas tributarios, las cosas no se legislan necesariamente para que se apliquen de inmediato. Fíjese que el ex ministro Ignacio Briones, por ejemplo, ha planteado la posibilidad de una introducción como condicionada de modificaciones tributarias. Ese es un tema interesante. De acuerdo al crecimiento. Claro, por ejemplo, uno podría tener una medida tributaria que está programada para entrar a regir una determinada fecha, pero donde si no se han dado ciertas condiciones macroeconómicas se pueda postergar un año, se pueda postergar de tal manera de esperar un escenario más favorable. Entonces todas esas cosas son conversables. ¿Usted está abierto a ese tipo de conversación? Sí, y para hacerlo nosotros ya esta semana vamos a tener un primer encuentro con los partidos políticos. Eso ya lo estamos coordinando para esta semana. ¿Incluyendo a la oposición? Con todos los partidos políticos. Todos los que quieran sentarse, porque la UDI va a ir. No sé, pues eso ya lo veremos. Veremos el día que lleguen, si es que llegan. Así es. No, pero no ha hablado con nadie, ¿la UDI en serio? Sí, uno habla, por supuesto, pero lo que pasa es que a veces las cosas que se hablan en los pasillos, en privado, son distintas de las que se dicen en público.
pero si al final lo que ha conversado con la gente de la UDI, ¿usted cree que van a ir esta semana o...? Prefiero no hacer una apuesta. No apostaría en eso. Bueno, yo tampoco apostaría. ¿Para qué le voy a mentir? Oiga, ¿para qué vamos a hacer apuestas? Mejor veamos qué es lo que pasa. Hagamos cosas más concretas. Oiga, usted dice, tenemos en la propuesta de pacto fiscal una trazabilidad mejor, una pesquisa mejor de la trazabilidad de los fondos, particularmente por el tema fundaciones, y hace una alusión implícita al escándalo que lleva ya más de 50 días y donde ahora los ojos se han vuelto sobre la directora de presupuestos, Javiera Martínez, que depende de su ministerio, por dos razones. Una, por un cambio de criterio en el Consejo de Auditoría del Estado, donde la directora de presupuestos es miembro, y dos, porque en la discusión presupuestaria del año pasado se aprobó por iniciativa del gobierno una flexibilización presupuestaria que le permitió a los gobiernos regionales tener, qué sé yo, más literalmente flexibilidad para otorgar recursos, cuestión que a la vista de los hechos parece que ninguna de las dos cosas fue buena idea, digamos. Yo creo que es bueno que lo plantee desde la perspectiva de los hechos. A ver. Porque las modificaciones en la ley de presupuesto para el 2023, que básicamente tenían por objetivo incrementar la capacidad ejecutora de los gobiernos regionales, son posteriores a los casos que se están investigando. O sea, difícilmente uno podría decir que las modificaciones del presupuesto del 2023 son responsables de cosas que ocurrieron en el 2022. O sea, a ver, primero que nada, para los televidentes, tengamos claro que esto es distinto del caso Democracia Viva. No, estamos hablando de los convenios regionales. Con los gobiernos regionales. El caso de Lencería es de gobierno regional, claro, entonces, el caso de la Fundación Kimun en Los Lagos. Claro, entonces, por ejemplo, en el caso de la región de Los Lagos, ahí hasta donde nosotros hemos podido identificar, hay 17 convenios que están siendo investigados por la Contraloría, por la Fiscalía. Son 22 representados por la Contraloría y puede que haya 17 en la Fiscalía, digamos. Claro. Bueno, de todos ellos hay solamente uno que es del año 2023 y por 107.000 pesos. 107.000 pesos. 107.000 pesos. No 107 millones. 107.000 pesos. O sea, todo lo que se hizo mal en el gobierno de Los Lagos se hizo con los criterios que eran de ese momento y con otro y sin la flexibilización. Con los criterios anteriores a la ley de presupuesto del 2023. Hay casos del 2021, hay casos del 2022. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las modificaciones que se hicieron en el presupuesto? Nosotros lo que vimos durante el 2022 era que los gobiernos regionales estaban extraordinariamente constreñidos en términos de su capacidad para ejecutar su presupuesto. ¿Ya? ¿Qué significa para ejecutar su presupuesto? Significa que no tenían, por ejemplo, unidades ejecutoras para organizar una licitación. ¿Ya? Entonces, todo tenían que hacerlo por convenios con instituciones públicas o con instituciones privadas. Y como sabemos, ¿cierto?, la facultad para hacer convenios con instituciones privadas se había ido modificando y ampliando en años anteriores. Entonces, en el fondo, el cúmulo de restricciones que en otros ámbitos tenían los gobiernos regionales para ejecutar sus presupuestos, sus proyectos, terminaban en una presión para terminar ejecutándolos a través de convenios con instituciones privadas, sin fines de lucro. Y lo que se hizo en el proyecto de presupuesto del 2023, la ley de presupuesto del 2023, fue ampliar su capacidad ejecutora, darle los recursos necesarios, igualar las condiciones con el resto del sector público, generar una mayor facilidad para actuar mediante convenios con instituciones públicas y como resultado de eso, Iván, la proporción de transferencias de capital que se ejecutaron o que se han ejecutado a través de fundaciones y ONG bajó de más del 60% o de cerca del 60% en el 2022 a menos del 20% en el primer semestre de este año. Ya, o sea, se restringió ese mecanismo, esa manera de ejecutar plata, de ejecutar presupuesto, digamos. Es que en el tema de la descentralización uno tiene que pensar que no solamente las cosas dependen de las restricciones, también tienen que ver con las facultades y capacidades que los gobiernos regionales puedan desarrollar. Lo que resulta medio contraintuitivo, ministro, tomando en consideración, qué sé yo, el caso de Lencerías, por ejemplo.
Es contraintuitivo a lo mejor para algunos, pero totalmente consistente con la realidad. O sea, creo que, por supuesto, hay parlamentarios que han estado planteando este tema, algunos de ellos preocupados por resolver los problemas. Algunos lo plantearon durante la discusión presupuestaria del 2022, digamos. Exactamente, Iván. Y mire, a propósito de esto, el senador Espinosa, por ejemplo, ha hecho referencia uno de los casos. A conversaciones que tuvo conmigo. Yo me acuerdo perfectamente. Como él bien dijo en una entrevista, fueron conversaciones de pasillo. Pero no por ser conversaciones de pasillo pasaron inadvertidas. ¿Y qué le dijimos nosotros al senador Espinosa y otros parlamentarios en aquel momento? Que muchos de estos problemas los íbamos a resolver en el proyecto de ley de rentas regionales, ¿ya? Y ese proyecto se ingresó este año. Y fíjese lo que hace ese proyecto. Por un lado, le entrega mayores facultades, mayor flexibilidad a los gobiernos regionales, pero por otro lado, aumenta significativamente las exigencias de disciplina fiscal y de rendición de cuentas. Ese proyecto de ley lo que contempla es que los gobiernos regionales tienen que hacer una programación financiera a mediano plazo, tienen que cumplir con reglas fiscales. Y si tienen problemas, deficiencias en su gestión financiera, en primer lugar, se les pueden restringir las transferencias del gobierno central. En segundo lugar, se les puede exigir un plan de normalización. Tercero, si no generan un plan de normalización o no lo cumplen, el gobierno regional puede ser intervenido por el gobierno central. Y más aún, el gobernador o gobernadora puede ser destituido de su cargo por una mala gestión financiera. Ese es el futuro por la ley de rentas regionales. Ninguna de esas cuatro cosas existen hoy día, ni para jefes de servicio, ni para alcaldes, ni para gobernadores. Entonces, las preocupaciones que tenían los parlamentarios respecto de esta liberalidad en el manejo de las transferencias, no se resuelve solo con controles, se resuelve con mayor responsabilidad y mecanismos para que se ejerza esa responsabilidad. Todo eso está en el proyecto de regiones más fuertes o rentas regionales. Ahora, entonces, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, hizo lo correcto cuando flexibilizó el manejo de los gobiernos regionales, en su opinión. Lo que se hizo, creo que los hechos respecto de los cambios del 2022 al 2023 muestran que fueron en la dirección correcta. A lo mejor no fueron todos los lejos que debían llegar. Y como mencionaba recién, hay algunas de estas cosas que están planteadas para una reforma más permanente, que además creo que todos coincidimos en que tiene que haber normas permanentes que regulen este tipo de cosas. ¿La directora de presupuesto cuenta con toda su confianza? Mire, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, en mi opinión, yo que he conocido a todos los directores de presupuesto desde la vuelta a la democracia, es probablemente la mejor directora de presupuesto que hemos tenido. Por su conocimiento, por su dedicación y por su honradez. Y quiero decirle que en esa comparación incluyo a todos los directores de presupuesto, incluyéndome a mí mismo. Entonces, creo que cometemos un error muy serio cuando, en presencia de una irregularidad, en lugar de preocuparnos por quienes cometen la irregularidad, quienes son directamente responsables de lo mismo, empezamos a buscar a otras autoridades simplemente porque, en fin, porque son más visibles o porque tienen una militancia política, en fin. O sea, creo que es una mala señal que le damos al país. Ahora, sí vale la pena preguntarse por los controles que hubo, y en eso le toco el tema del Consejo de Auditoría del Estado. La directora de presupuestos es miembro de ese consejo, y ese consejo sí tuvo un cambio de criterio, y el ministro Carlos Montes dijo ayer que a lo mejor si no hubiera habido ese cambio de criterio, los casos de fundaciones irregulares, los casos de traspaso a fundaciones que estamos ahora discutiendo, se habrían advertido a tiempo. Bueno, ese consejo, hace poco la directora del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno emitió una declaración que dice que en realidad esas decisiones no fueron del Consejo, sino que fueron de ella. Daniela Caldana. De hecho, el Consejo no se ha reunido, y eso tiene que ver con un planteamiento que yo hice hace un tiempo atrás. Nuestro sistema de auditoría interna es demasiado débil institucionalmente. No tiene un marco legal que lo regule. En ese sentido. Porque, claro, porque lo que hizo la secretaria ejecutiva del Consejo, Daniela Caldana, fue debilitar aún más, digamos, porque dijo, mira, hay algunas cosas que vamos para simplificar, hay algunas cosas que no nos vamos a fijar, entre otras cosas los traspasos a fundaciones.
Sí, hay, bueno, Suena raro, en digamos. esa declaración se hace referencia a cuál es el tipo de información que no se incluyó, si acaso habría permitido o no detectar Que es una situaciones. información contable. Sí, por eso Pero lo que resulta confuso es lo del ministro Montes, porque el ministro Montes dice, mire, yo no soy experto en esto, pero los expertos que he consultado me dicen que esto se podría haber detectado si es que hubiera sido así. Y ex autoridades de la Secretaría General de la Presidencia también dicen que podría haberse detectado si es que no hubiera habido esa flexibilización. o sea, yo creo que con un sistema de auditoría interna más fuerte, más institucionalizado, con un trabajo más regular, por supuesto que hay muchas cosas que podrían andar mejor. Pero ha habido dos proyectos de ley sobre la materia, uno en el gobierno del presidente Lago, otro en el gobierno de la presidenta Bachelet, y desgraciadamente no han prosperado. Entonces, este es el momento de recordar que tenemos que construir instituciones para que hagan estas cosas. Para que esta auditoría tenga este Consejo de Auditoría tenga una robustez institucional, dice usted. Eso, para que tenga el peso, la regularidad, la planificación para hacer bien su trabajo, porque esto no es solamente el tema de la instancia central. En cada ministerio y cada servicio tiene que haber un auditor interno, a veces comparten esa responsabilidad con otra cosa. Eso no es serio, tenemos que hacerlo bien. Pero en raya para la suma, ¿usted respalda la decisión de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Auditoría en términos de haber tomado las decisiones que se tomaron en torno a los traspasos a fundaciones? O sea, no conozco el detalle de qué es exactamente lo que se eximió de información. O sea, lo que hago ver es, en primer lugar, tratar de usar este tema para imputar a personas que son integrantes del Consejo que no fueron convocados, que no participaron de la decisión, me parece un contrasentido, ¿no? Y en segundo lugar, si queremos que la auditoría interna haga su pega, construyamos una auditoría interna que con todas las facultades que corresponden. Ministro, oiga, yo le pregunté harto rato por la propuesta de pacto fiscal, pero está el otro tema de pensiones, que el otro acuerdo que estaba pendiente también está con dificultades con la oposición, y el viernes se terminó la mesa técnica hasta nuevo aviso, lo que da la impresión de que se pasa a una fase política o se detiene la negociación. ¿En qué está eso? A ver, esa mesa técnica surgió de una reunión que hubo con todos los sectores políticos hace, me parece que fue unas 3 semanas atrás. Claro. ¿Cierto? Y se dijo, hagamos, ok, veamos qué indicaciones se pueden ir discutiendo y para eso convoquemos a una mesa técnica. ¿Ah? Eso se ha ido haciendo con, en fin, todas las dificultades del caso, pero lo que corresponde es que en algún momento esa instancia política que le dio ese mandato se vuelva a reunir. ¿Ah? Ahora, digamos, lo que hemos estado trabajando con el Ministerio del Trabajo, el Subsecretario de Previsión, a raíz de todas estas conversaciones ya da para un número importante de indicaciones. Ya, o sea, ¿hay sobre las que hay acuerdo? Sobre las que hay acuerdo. Como para votarlas en la comisión y de por supuesto de trabajo. hay temas que son más sustantivos de la reforma que no pueden resolverse en una comisión técnica, tienen que resolverse en la instancia política. En la instancia política. Ya sea una instancia de diálogo en paralelo, ¿cierto? O en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A propósito de eso, el expresidente Piñera dice hoy en una entrevista en La Tercera, de Gloria Faúndes, que el proyecto en su gobierno establecía una división 3-3 entre solidaridad y cuentas individuales para la nueva cotización, pero él dice, mire, como ya se subió la PGU, ya se aumentó y esto se creó la PGU y aumentó muchísimo lo que antes era la pensión básica solidaria, el problema central de la solidaridad ya está resuelto y por lo tanto lo que corresponde es que sea 6 puntos enteros a capitalización individual. ¿Qué le parece ese planteamiento? Yo lo único que diría es que no recuerdo que cuando se propuso la PGU se le haya dado ese alcance, cuando lo propuso el gobierno del presidente Piñera. O sea, es una interpretación... creo ¿equivocada, mañosa? No, creo que desgraciadamente a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Y los temas no se resuelven, van surgiendo nuevas posiciones. Entonces, yo creo que esto es lo que ilustra, son los problemas que derivan de no tener acuerdos que resuelvan el tema previsional. O sea, llevamos casi 10 años discutiendo una reforma de pensiones, 2 proyectos que fueron al Congreso. Y más tiempo estudiando, ¿Ah? digamos. Desde la claro, comisión que usted casó, digamos. Así es, no, o sea, la comisión que yo presidí es del 2006 Sí, y dio imagínese. origen a la reforma del 2008 que creó el Pilar Solidario, que a su vez es el antecesor de la PGU. ¿Ah? Pero si uno mira lo que estaba planteado
en la reforma para esta cotización adicional del 6%, iba mucho más allá de aumentar las pensiones para las personas de menores ingresos. Una última cosa, ministro, le quiero preguntar al militante del Partido Socialista que hay en usted. ¿A usted qué le parece todo este ruido que hay desde el Partido Socialista? La frase de Osvaldo Andrade diciendo, recitando esa vieja leyenda, legendaria frase sobre la Unidad Popular de que este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Un parlamentario que dice que le da vergüenza apoyar a este gobierno, un senador, digamos, del Partido Socialista. Todo el ruido que ha generado el senador Espinosa, que usted mencionaba, en torno a acusar, eventualmente a calumniar a un ministro como el ministro Jackson. Todo ese ruido al interior del Partido Socialista, ¿usted cómo lo lee? ¿Qué le parece? ¿Qué pasa dentro de su partido? ¿Y cómo lo ve usted como militante socialista y ministro de este gobierno? Bueno, yo creo que estamos en una época en la cual desgraciadamente la dinámica de la política da para muchas expresiones, llamémosle como más individuales en política. Muchos pesan menos los partidos, pesan más las personalidades. Pero la verdad es que particularmente respecto del balance, la vergüenza o lo que sea, creo que fue en este mismo programa que la ministra Toa la semana pasada dijo que era difícil, ¿cierto?, plantear como algo vergonzoso para alguien que es progresista de izquierda el hecho de que se haya logrado, ¿cierto?, aprobar el royalty minero, ¿cierto? Esta semana promulgamos la ley. Difícil entender o que dé vergüenza que hayamos logrado mejorar o reducir la pobreza y reducir la desigualdad, pese a haber pasado entre medio por una crisis de grandes magnitudes, una crisis económica de grandes magnitudes, pese a haber hecho un ajuste fiscal. O sea, creo que eso lo que revela es que este es un gobierno que tiene claras sus prioridades. Y ha logrado poner los recursos donde realmente se necesitan. O sea, el año pasado tuvimos un ajuste fiscal, pero sin embargo mantuvimos el apoyo económico para las familias de menos recursos y creamos nuevos mecanismos. O sea, si a alguien le da vergüenza a este gobierno, ¿no es realmente progresista? ¿Eso es lo que...? No, lo que quiero decir es que a veces, ¿cierto?, ese tipo de juicios se apoyan en algún suceso reciente, pero uno tiene que tener la capacidad para mirar el conjunto. Ya, y no le duele, pero como socialista no le duele, especialmente, ¿o sí? O sea, digamos, no es algo que sea agradable, para que vamos a hacer una cosa por otra. Pero yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo en todo el espectro político, o sea, y nos viene ocurriendo ya desde hace tiempo. O sea, esto no es un tema de este periodo de gobierno. El gobierno anterior, el parlamento anterior, fue particularmente caótico. Belicoso. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día. Muy bien. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana acá en Mesa Central, en Canal 13, en todas nuestras plataformas, en simultáneo con Tele 13 Radio y también